Perfecto, entonces hoy corresponde continuar con el capítulo 6 de Marcos y pues trata sin mucho preámbulo de la famosa alimentación a los 5.000. Sí, y como punto de partida hemos de decir que este capítulo, digamos, este pasaje de la alimentación a los 5.000 es bastante alegórica, como ya es característico de Marcos, y por otro lado, este capítulo, digamos, este pasaje de la alimentación de los 5.000, como les decía, retoma la narrativa que estaba teniendo del envío a los discípulos a predicar, básicamente, que habíamos hablado hace unas semanas, ¿no es cierto? Entonces, nada más como para agarrar contexto, digamos, vale la pena decirlo, seguramente no es la primera vez que nosotros estamos leyendo este pasaje, seguramente lo hemos leído muchas veces, se ha dicho muchas cosas, y hoy nada más intentamos ver alguna otra cosa que el Señor nos siga dando, digamos, como para no repetir lo que de alguna manera ya se sabe, ¿no es cierto? Entonces, como para agarrar contexto nada más, eh, podemos regresar un ratito al capítulo 6 mismo, desde el versículo 12. ¿Ok? Entonces, en el versículo 12 del capítulo 6 de Marcos dice así, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Está hablando de los discípulos que les envió de dos en dos y demás. ¿Cierto? Después va lo de Juan el Bautista, que lo analizamos la anterior semana, la muerte y demás, y comienza de nuevo ahora con el versículo 30 y dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Ya? Entonces fíjense que retoma eso. ¿Cierto? Entonces les envió a los discípulos y ahora regresan con el reporte de toda esa pequeña misión que les mandó ahí en ese momento. Y él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 50, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, perdón, y levantando las hojas al cielo, los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron, perdón, eran 5.000 hombres. ¿Ok? Entonces, básicamente este relato igual está recogido, fíjense ustedes, en los 4 evangelios, así que algo importante tendrá que decirnos. Es parecido en este sentido a lo de la parábola del sembrador, en el sentido de que está recogido en varios evangelios. Por lo tanto, hay algo que nos está diciendo. En un primer momento, digamos, no hace falta ser teólogo para saber, digamos, del lenguaje sencillo que está hablando acá. ¿De qué se trata este pasaje en términos muy, muy, muy sencillos? Díganme usted, más dicho, corríjanme, si cualquier persona, aunque sea la más nueva, digamos, en la palabra del Señor, ¿no es cierto? No comprende que aquí lo que pasa es un milagro de alimentación del Señor, o sea, que el Señor alimenta a la gente ante una necesidad de hambre, ¿no es cierto? Digamos, así no hay mucha ciencia ahí, digamos, en ese sentido, ¿cierto? O sea, no hace falta sino leer una vez para darse cuenta que hubo una necesidad de hambre que el Señor a través de un milagro pues soluciona, ¿no es cierto? Como corolario, como conclusión de eso o enseñanza de aquello se sacaría, así de manera sencilla, ¿no es cierto? Que Dios es el que suple toda necesidad, ¿no es cierto? Sin más. Entonces, fíjense eso que ya, digamos, no me malentiendan, pero digamos, es una conclusión sencilla, ¿ya? Así que no merece mucho análisis. Y quisiera aprovechar esto porque precisamente creo que esta este, este pasaje se presta para ver algunas cosas que de pronto en otros lados ya lo hemos visto.
Y es precisamente como una especie de doble intención, ¿ya? Digamos, o algunas formas que se pueden analizar, digamos, o cómo un texto se presta para analizar varias cosas, digamos, a partir del mismo texto, ¿sí? O sea, como un texto se presta para analizarlo en diferentes sentidos. Ok, entonces, ahora permítanme, ahí voy. Entonces, ahorita estoy compartiendo un poco la pantalla siempre y cuando me deje, ¿no es cierto? Veamos si es que me deja hacerlo en un ratito. Sí, todavía no me deja. Ok, ahora sí, entonces confírmeme si es que están viendo la pantalla. Creo que sí, ok, lo estamos viendo. Entonces, a ver, entonces, fíjense. Entonces, estamos viendo el pasaje de la alimentación a los 5.000, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna ciencia, digamos, detrás de esto? ¿O qué nos dice en términos sencillos, en un sentido muy literal, de qué trata esto? De que, digamos así, en la conclusión, Dios, o sea, Jesús, es poderoso para suplir una necesidad, o digamos, la necesidad de alimento, ¿no es cierto? O sea, ante una, para suplir, vaya. Permítanme ver. Bueno, ustedes hagan cuenta que ahí dice suplir, ¿sí? Para ver si es que lo puedo acomodar de alguna manera. Suplir. Bueno, hagan cuenta que ahí dice suplir. Ya, Dios es poderoso para suplir la necesidad de alimento. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no se necesita ser teólogo para darnos cuenta de eso. Una vez más, el pasaje habla de una necesidad. Los apóstoles están diciendo que que la gente tiene hambre. El Señor, de una manera milagrosa, les manda a solventar el tema del hambre. Se solventa el tema del hambre y todos terminan comiendo y saciados, ¿cierto? Que se comprende así, sin más, sin necesidad de mayor explicación, lo que hemos puesto aquí. Dios es lo suficientemente poderoso, Dios es más que poderoso para suplir una necesidad de alimento, ¿no es cierto? Ya, sin más. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, esto, ¿ya? Es algo que, como les digo, eh, daría para hablar mucho de cómo el Señor suple las necesidades de su pueblo. Sin embargo, si ponemos un poco más de atención en algunos detalles, es en donde comenzamos a ver que el pasaje, primero es un poco irreal, ¿ya? Porque pasamos de lo literal, ¿ya? Porque, por ejemplo, para sacar este tipo de conclusiones, aquí un tip, digamos, metodológico. Cuando se saca este tipo de conclusiones, se parte de una, de algo que está presupuesto, y es que el pasaje no está cuestionado. O sea, se toma como ciertos, como reales, todo lo que está contando. O sea, no nos cuestionamos de si realmente serían 5.000, de si realmente existió Jesús, de si realmente fueron 5 panes y 2 peces, me explico. O sea, no está en tela de duda la historia. Y como no está en tela de duda la historia, entonces se la toma como cierta, como verdadera, como completamente real, y con eso se pasa a ver qué se aprende de ahí, cuál es la enseñanza inmediata, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos hecho ahorita. Sin embargo, cuando ya pasamos de eso a un poquito más de detalle, nos damos cuenta que, por ejemplo, 5.000 es un número extraño, por lo siguiente. La región de Galilea, en donde está el Señor ahorita, ya, que es pues, por la región del norte y demás, que están alrededor del mar de Galilea, acuérdense que están por la región del norte, las ciudades, en ese momento una ciudad podría tener hasta 2.000 habitantes, un pueblo, una ciudad de la época. Digan ustedes, ¿qué les digo? Magdala, cosas por el estilo, podrían tener hasta 2.000 habitantes, 1.000, 2.000 habitantes. Y eso era una ciudad grande, toda la ciudad, 2.000 habitantes, hombres, mujeres. ¿Ya? Hombres, mujeres, niños, todos podían estar alrededor de unos 2.000 habitantes, no había más. Si aquí se dice que los hombres, y Mateo y Lucas y Juan agregan que eran hombres, ¿no es cierto? Y Marcos también dice que eran hombres, solo, o sea, que eran, como decir, solo hombres había 5.000, es decir, que había que multiplicar mujeres, niños y demás, lo cual daría una cantidad de 10.000 para arriba, ¿no es cierto? O al menos de 10.000. Resulta que esa cantidad ya nos da un número que no es sostenible.
¿ya? Que no es sostenible históricamente, por lo que les digo. Todas o muchas de las ciudades de ahí, las más grandes, tenían 2.000 habitantes. Así que se hayan reunido ahí 5.000 hombres es algo un poco plausible, ¿ya? ¿Esto cómo se entiende? Entonces, fíjense, muchos a partir de estas cosas que son reales, no se puede negar. Cualquier historiador, cualquier persona que investigue un poco se va a dar cuenta que en esa época no había tal cantidad de gente, o que es muy poco verosímil, es muy poco creíble que tal cosa haya pasado en realidad, con ese número de gente, sí, y que sean además 5.000 exactos. ¿Me explico? ¿Ya? Y muchos a partir de este tipo de cosas sacan conclusiones del tipo, esto es inventado, esto es irreal, es una exageración, es más bien un intento de los cristianos posteriores para dar la interpretación de que Jesús es Dios, Jesús es el Cristo, cosas por el estilo, en fin, para desacreditar. Sin embargo, hay otra forma un poco más inteligente de hacerlo, ¿no es cierto? Sin caer en el tema de, como me da un número exagerado, entonces debe ser mentira. No, sino que, como solía decirle Juan Carlos, me acuerdo, todo lo que nos está contando hay que verlo como información, nos está dando información de algo. Ya, es cierto que no se puede y de pronto defender a capa y espada que fueron 5.000 es un poco complicado. Ya, puede ser que se hayan sido, no lo decimos que no, pero es un poco complicado sostener que hayan sido 5.000 hombres, lo que da pie para un montón más de gente, lo cual ya es muy, muy, muy complicado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Ya? Entonces, fíjense, el salir y ver que el relato tiene algunos problemas históricos técnicos, nos presenta un problema, ¿no es cierto? Que es este tema de, y fíjense, como les digo, ya salimos y damos un paso más allá del tema de analizar o creernos la historia, digamos, tal como es, así tal como nos cuenta. O sea, comenzamos, fíjense ustedes, a preguntarnos o a plantearnos preguntas válidas respecto de la historia, ¿ya? Fíjense, y esto no está mal, ¿ok? Entonces, fíjense, ahora, una solución a esto es lo que les decía. Como no es cierto o es muy complicado sostenerlo, se desacredita, ¿no es cierto? Bien, eso cae en muchos. Por otro lado, es también posible decir, no, lo que pasa es que seguramente, y ahí viene el tema de conocer precisamente la escritura, y es que lo siguiente, que mmm, digamos, toda escritura, dado que esté inspirado por el Señor, dado que toda escritura esté inspirada por el Señor, es útil para enseñar y tratar, güey, y tal, 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 y todo aquello, ¿cierto? Lo de Timoteo, resulta que no necesariamente es fiel a la historicidad, a los detalles técnicos históricos, sino que además de relatar un hecho, nos está dando una información adicional. Y en ese caso, los números, los datos técnicos pasan a un segundo plano. Es decir, lo que aquí Marcos y los escritores de los evangelios, cuando ponen estos números, o los escritores de la Biblia, ponen y Dios les lleva a poner estos números que son un poco exagerados, ya que son un poco exagerados o desorbitantes, o todo lo demás, ya, o números que históricamente no se sostienen, se debe entender como que hay un propósito detrás. O sea, esto fue hecho a propósito. No fue porque se estaban inventando ni nada, sino porque están apuntando a algo más. O sea, a partir de un hecho que ciertamente pasó, ¿ya? Obvian los detalles técnicos para dar al lector, a nosotros y a los que leyeron en su primer momento esto, detalles adicionales de la historia. Entonces, fíjense, cuando nos centramos en estos tipos de detalles, entonces es cuando podemos dar un paso más allá y comprender alguna otra cosa más que el Señor quiera decir aquí, ¿ya? Y a eso les quería invitar, que nos fijemos en los detalles, ¿ya? En los detalles que están pasando en este momento, porque hay muchos detalles, muchas cosas muy interesantes. Entonces, ahorita voy a borrar todo esto. Ya, a ver, permítame. Ok, voy a borrar esto y quisiera que participemos, ¿de acuerdo? Que participemos en el sentido siguiente. Veamos la historia como buscando pistas. ¿Sí me explico? Como buscando pistas. Imaginémonos que esto es un mensaje encriptado, ¿ya? Que solo aquellos que hayan tenido una instrucción en Torah, en los mandamientos, en el Antiguo Testamento, pues, Espíritu Santo y demás, pueden captar. ¿Sí? Hagámosle como que si fuera una búsqueda del tesoro, ¿de acuerdo? A ver qué sale, ¿ya? Por mi parte, hice ya el ejercicio, ¿ya? Y sería fácil para mí decirles, fíjense en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y vamos a aquello. Pero dado que, digamos, eso sería bastante sencillo, ¿no es cierto? Y la idea es que todos nos emprendemos,
quisiera que hagamos este ejercicio, ¿ya? Va a ser un poco guiado, ¿ya? Para que veamos cómo se puede entender aquello. Entonces, vamos a ir releyendo la historia y de pronto no alcanzamos en todo este tiempo, de pronto nos pasamos un poquito y si nos pasamos les pido que nos esperen o si de pronto estamos cansados, lo suspendemos y retomamos la siguiente semana, pero la idea no es salir corriendo con la conclusión, sino aprovechar este espacio que se da mucho para entrenarnos en esto. Ya les digo, porque entre otras cosas, la obra no es mía, ¿ya? La obra es del Señor. Y la idea mía también no es solo, como les he dicho muchas veces, no es solo transmitir los conocimientos, o sea, como decir, ya bueno, ya qué dice, ya dame la conclusión, ¿no? Sino la idea es, como diría el Señor Jesús, no darles pescando solamente, sino enseñarles a pescar. Y a propósito de una cosa, aquí el Señor Jesús está tomándoles una especie de prueba a los discípulos, porque les ha enviado ya a predicar y la gente pensó que era, los discípulos pensaban que era solo cuestión de hacer una labor externa, de esparcir la semilla y no se daban cuenta que también la labor del Señor implica preocuparse de las necesidades cotidianas. ¿Ya? Que es lo que después en otros lados del Evangelio habla mucho del tema de la solidaridad respecto de cualquiera de nosotros con un poco de dirección divina, ¿no es cierto? Cuando un hermano le dice, tengo hambre, ¿no es cierto? No le dice solamente, ah, qué pena, voy a orar, el Señor te sacia, sino que es necesario que se le dé pues la comida y demás, ¿no es cierto? Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahí vaya. Dice, metí mal el dedo. Ok. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla para que podamos ir poco a poco pensando en estos detalles, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes. Primero, vamos viendo, ¿cuáles son los antecedentes de esto, de esta historia? ¿Cuáles son los antecedentes de esta historia? ¿Por qué se sale? ¿Ok? ¿Cuáles son los antecedentes? Exacto, el envío de los 12 discípulos, ¿cierto? Ahora, entonces, la muerte de Juan, muy bien, de acuerdo. Entonces, fíjense ustedes, aquí llama la atención una cosa. Ya les digo, si solo leemos el versículo 30, nos debemos de dar cuenta y si tenemos en la memoria todo el capítulo anterior, nos vamos a dar cuenta de una cosa, todo lo que hemos visto de Marcos, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de una cosa. Aquí, en este versículo, vamos a leerlo y les voy a dar un ratito para que veamos y si es que podemos encontrar alguna palabra, alguna cosa que sea nueva, ¿ya? Que no hayamos escuchado antes o que nos llame la atención. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Ya? ¿Existe alguna cosa que sea totalmente nueva, totalmente novedosa en este versículo 30 que no haya aparecido nunca antes en Marcos hasta ahora? ¿Qué opinan? Además, obviamente, del tema de que los discípulos van a enseñar y demás. Estoy hablando de palabras, pistas, términos en los versículos, en el texto, que nos den luces, que nos den pistas precisamente. ¿Alguna? ¿Alguien lo ve? ¿Por ahí? Tal vez lo contaron, Josué, buenas noches, hermanos. Le Shalom, contaron. le contaron. Ajá. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Le La contaron. bendición, el partir el pan. En el versículo 30 parten el pan. No, en el 30 En dije, el perdón. versículo 30. Ya vamos, no nos adelantemos. En el versículo 30, ¿algo novedoso? Que hubo mucho tiempo para contarle todo lo que hicieron. Ok, eso está implícito, ¿no es cierto? Estoy hablando del texto. Fíjense ustedes, en el texto, en el versículo, algún término, una palabra. Apóstoles. Exactamente, apóstoles. Aparece la palabra apóstoles por primera vez en Marcos. Y si fuéramos históricamente hablando, sería la primera vez en todo el Evangelio que se les utiliza, que se refieran a los 12 con este término, ¿ya? Para muchos de nosotros no es nuevo el término, ¿ya? Y no estamos pensando en lo que de pronto hoy ya deformó el término,
¿no es cierto? Pero simplemente aquí debemos de saber que se llaman los enviados o mensajeros. ¿Ya? ¿Sí? Acuérdense que en hebreo es los shelahim, los enviados, pues. Y en griego es precisamente apóstolos, que es el mensajero, el enviado. Alguien que tiene que ha recibido autoridad suficiente para actuar en nombre de otro. ¿Sí? Básicamente eso es un enviado. Entonces les llama los enviados. Entonces fíjense, ¿ya? Ahora vamos a ver que aquí comienza. Entonces fíjense, por eso les decía, es necesario y lo que más me interesa ahora es que hagamos este ejercicio, que nos pongamos como que si fuéramos el inspector Gadget, ¿ya? O sea, un inspector, digamos, un investigador, que en esto, que ya se sabe la historia, vamos ahora deteniéndonos en pistas que nos puedan llevar a entender algo mejor, ¿ya? Que superemos, digamos, demos un paso más allá al tema de leer la historia y así sin más, y si no vamos a partir del texto a buscar algunas palabras que nos detonen o que nos lleven a alguna cosa. ¿De acuerdo? Entonces, primero aquí que se le llama los enviados. Se entiende entonces que aquí las personas de estos 12, los apóstoles que se les llama aquí, los discípulos, como se les llama en otro lado, aquí se les dice apóstoles, han recibido ya autoridad suficiente para hacer alguna obra. ¿Ya? Y aquí vale la pena. Y fíjense que esto nos remitiría a lo que hablamos en su momento. Apóstol implica una tarea. Apóstol implica un encargo, una tarea específica que va a realizar. No se puede ser apóstol en general, ¿ya? Incluso estos 12 tenían una tarea determinada. ¿Cuál era la tarea de ellos? En este momento en específico eran apóstoles para hacer lo que les dijo acá. Vayan a las ciudades, prediquen tal, 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 les dio autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, etc. Y fíjense, una vez que regresan se les llama apóstoles porque tenían el cargo, tenían la autoridad e hicieron una determinada tarea. ¿Me explico? Y después, cuando el Señor viene, en Pentecostés y todo lo demás, y hacen sus tareas, y se les manda de nuevo, entonces son apóstoles porque tienen, como les digo, una tarea en específico, una tarea determinada. Nadie es apóstol sin una tarea fija. Y esto es una clave para desenmascarar a cualquiera que se diga apóstol y no lo sea. ¿Ya? Incluso fíjense, en este sentido, aún ahora puede haber apóstoles, no en el sentido de los 12, sino en el sentido simple de la palabra. ¿Ya? Y por eso es que mucho de la palabra, mucho de lo que es un apóstol, de lo que es un apóstol, hoy viene siendo, o cuadra mucho, no en todo, pero cuadra bastante con la idea que nosotros tenemos hoy de misioneros en las iglesias. ¿Ya? Le voy a poner acá entre comillas, misioneros, los actuales misioneros. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando una persona es misionera, como se suele decir aquí, ¿ya? ¿Cuándo se suele decir que una persona es misionera? ¿Ya? ¿O por qué? ¿O por qué una persona es misionera? Fíjense, se escoge a alguien, se le da la autoridad, financiamiento incluso a veces, ¿no es cierto? Autoridad, recursos, todo, para que vaya a determinado lugar, por lo general la parte de la iglesia, fuera de la congregación que le envía, para que haga una determinada labor y después ¿qué? Pues regrese con un reporte de lo que ha hecho, ¿no es cierto? Y es misionero u ostenta el cargo de misionero mientras está haciendo la misión. Una vez que regresa, ya no es misionero. ¿Ya? Vuelve a ser miembro, maestro o alguna otra cosa, simplemente asistente, me explico, miembro, quiero decir. Pero el cargo de misionero se ejerce mientras se tiene una misión. ¿Me explico? Y eso es un apóstol. El apóstol era un enviado, en tanto tenía algo que hacer. Si acabó lo que tenía que hacer, regresaba y ya no era apóstol. ¿Me explico? El apóstol Pablo, fíjense, él tuvo un apostolado, o sea, una misión a largo plazo, porque él fue apóstol, enviado, tenía una misión hacia los gentiles. Y por eso Dios le llevó en todo su viaje misionero, como se les dice, su viaje apostólico, podríamos decir, por varios lugares, hizo varios viajes, porque esa era su labor. Dios le escogió a él como un apostolado más extendido. Pero hubo otros, y ya vemos, digamos, hay otras personas, quiero decir, que tienen una misión más corta, ¿ya?
vayan y digan esto, regresan, construyen una iglesia, me invento, hagan esto y regresan. Se acabó. ¿Ya? Regresan, dan el reporte, hicimos esto, Dios nos bendijo, bendito Dios, tal, y se acabó. ¿Ya? Y no se sigue ostentando el cargo de apóstol o de misionero, sino solamente cuando se está ejerciendo la misión. En ese sentido es lo que distingue a los 12. Los 12 eran apóstoles permanentemente, porque tenían una misión, un apostolado más sostenido en el tiempo. Hoy puede haber apóstoles, pero temporales, ¿sí me explico? Entonces vaya, apoye una semana, un mes, un año, lo que sea, a tal iglesia, a tal hermano, tal. O sea, vaya, despréndase, le damos toda la autoridad para que usted nos represente, ¿no es cierto? Vaya, pobre y regrese. ¿Me explico? ¿Ya? Y fíjense que aquí incluso con el apostolado hay mucho la idea de dependencia. El apóstol no es autónomo, es dependiente del que le envía. Acuérdense que el mismo apóstol Pablo, tenía que dar cuenta a los de Jerusalén. Ya no andaba a su rienda suelta. ¿Ya? Entonces fíjense para ver eso, ¿ya? Ahora, pasando ya el tema ¿no es cierto? Pasando ya el tema de los apóstoles, fíjense que en el versículo 31 nos vaya a hablar de la alimentación y de lo que tiene que ver con los 5,000, ¿ya? Entonces pasamos de este tema de los apóstoles, ¿sí? Ahora bien, vamos al versículo 31. Ya, vamos a ver si avanzamos hasta el versículo 32. Pero vamos a ver. En el versículo 31 les leo y les voy a leer de una versión un poco más literal para que de pronto ahí encontramos algunos detalles. Así que les voy a pedir que escuchen con mucha atención, ¿ya? Dice, y él les dijo, vengan por ustedes mismos, ¿ya? Vengan por ustedes mismos privadamente a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y no tenían oportunidad ni de comer. ¿Ya? Ok, entonces aquí, ¿qué palabras o qué conceptos, no les digo término, pero qué aspectos nos llaman la atención de este versículo 31? Vengan ustedes mismos. ¿Cuál? ¿Qué? A ver, para ir anotándoles. ¿Qué pueden notar por ahí? Hermanos, hermanas, del versículo 31. Aparte, Exacto. La primera la dijo mi esposa, ¿no? Que es venid o vengan por ustedes mismos. ¿Ya? Así dice más bien, más literalmente en griego. Vengan por ustedes mismos. ¿Ya? La segunda, que hay una reiteración, que es lo que dice mi mamá, aparte a un lugar desierto. ¿Ya? Acá lo ponen así, vengan privadamente a un lugar desierto. Entonces, pongámosle, aparte, lugar desierto. ¿No es cierto? Aparte, lugar desierto. ¿Qué más? Descansen un poco. Descansen un poco. Ahora, fíjense ustedes, aquí hay una labor interesante. Y aquí es donde les quiero invitar a que nos dejemos llevar por las escrituras que tenemos en la cabeza. Ya, lo que hemos aprendido, quiere decir. Ahora, fíjense ustedes, ¿a qué momento, a qué lugar, a qué pasaje de la escritura se nos hace referencia a esto? Estas palabras, vengan por ustedes mismos, se puede leer, vengan a pesar de ustedes a un lugar desierto y descansen. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿quién más? ¿A quién se le dice, anda por ti mismo? Abraham. Abraham. Para ti. Exacto, Lech Lejá, la famosa porción que creo que se lee esta semana, si no estoy mal, o la anterior tal vez. Ya, Lech Lejá, vengan por ustedes mismos, en hebreo sería Lehu Lahem, sería así, caminen por ustedes mismos, vengan por ustedes mismos, aparte a un lugar desierto, fíjense, descansen un poco. Y esto ya va teniendo un matiz, como decía también mi amada esposa, con el tema de la salida de Egipto. Porque se entiende que en el contexto ha habido un entorno de trabajo que es muy sostenido, que está muy cansado y es necesario salir al desierto, un lugar apartado pues, para descansar, para hallar descanso. Y esto cuadra en algún sentido con el escenario del éxodo. El pueblo estaba trabajado, estaba cansado, y el Señor, en términos muy generales, le dice, vénganse a un lugar desierto para que descansen. ¿Ya?
Fíjense ustedes, también por el lenguaje que maneja de vengan por ustedes mismos, hace también un llamado muy similar a la salida de Egipto, da la salida de Abraham de Ur, de Ur Kasdim, ¿ya? Fíjense ustedes cómo es el lenguaje, pero noten lo que estamos ahorita analizando. Hemos ya pasado de un simple, y les dijo vengan porque están cansados de descansar, ¿ya? A relacionarlo con un metalenguaje, o sea, con un lenguaje más allá de lo que está diciendo el texto, ¿ya? Y esto, lo que ahorita estamos haciendo, es una forma muy interesante, pero que hay que trabajarla con mucho cuidado, ¿ya? Por algunas razones, entre ellas porque esto, fíjense que estamos viendo, a veces se puede dar para, ¿para qué? Digamos, para relacionar con eventos que nada tienen que ver, ¿ya? O sea, porque apareció una palabra aquí y aparece otra acá, se piensa que ella es la misma cosa, ¿ya? Ahorita estamos haciendo el ejercicio de ver con qué se relaciona. Entonces, por así decirlo, planteamos una idea, ¿ya? Podemos plantear, fíjense, si yo veo aquí y detectamos que esto se relaciona con un evento o con dos, con lo de Abraham y con lo de Moisés, con el Éxodo, seguimos leyendo y vemos con qué más calza. ¿Me explico? Porque si después me dan más detalles que ya no coinciden con lo del Éxodo, que ya no coinciden con el otro, entonces la relación no es completa. Por lo tanto, no tiene que ver con lo que al inicio parecía que sí. ¿Me explico? Y eso es en donde algunos tropiezan. Porque se piensa que por el simple hecho de que coincidió una palabra, un texto, ya tiene que ver todo con eso. Y no es así. Por eso les digo, hay que ser bastante detenidos. Y ahorita hemos encontrado, como les digo, una pista. Entonces, esto parece que se relaciona con Abraham antes de salir, ¿no es cierto? Y con el Éxodo. Ya, a ver si le cambio de color. ¿Ya? Con Abraham y con el Éxodo. Les voy a poner ahí para que veamos. ¿Ya? Ahora, vamos al siguiente versículo. ¿Ya? Al 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ah, ¿qué otro detalle hay aquí? ¿Qué encuentran ustedes? Digan. En este versículo, ¿qué otro detalle hay? Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Se fueron solos. Despojados. ¿Qué encuentran ustedes? La barca. Ok, que se van solos, como dice mi esposa, la barca, ¿qué más? Y que van al desierto. Agua, muy bien, ¿no es cierto? Y que llegan al desierto. Ahora fíjense ustedes, van solos, perdón, aquí me faltó una S, ¿cierto? Van solos, ¿se entiende? No sé cómo. Bueno, no sé cómo. Escríbele arriba. Ya lo Solo. lograste. Bueno, ya nada. No, deja, ay. No. Bueno, hagan cuenta que esa es la S de ahí. ¿Ya? Van solos, están en una barca, hay agua y llegan al desierto. ¿A qué se nos parece esto? Que va el Señor Jesús con los 12, o sea, hay una alegoría implícita de Dios con su pueblo, ¿no es cierto? Que van atravesando el agua, Noé. exacto, que van atravesando que a la final atraviesan el agua y llegan al desierto. ¿A qué eventos nos suenan eso? El paso del pueblo en el mar. Al paso como dijo Carmita primero, Noé, que suben una barca y llegan a tal, ¿no es cierto? Y está muy bien, tal, ¿no es cierto? Y por otro lado, el cruce del desierto. Entonces, fíjense, si leo esto, me lleva a la historia del Noé, del diluvio, digamos así, el diluvio, y por otro lado, me lleva otra vez, me remite otra vez a la historia del Éxodo. Si nos damos cuenta. Entonces, si lo vemos, ¿cuál se repite? El Éxodo. Ya nos vamos viendo a dónde se decanta. ¿Ya? Ya vamos viendo a dónde se decanta. Vamos a ver. ¿Qué más dice el versículo? ¿Qué más dice el siguiente versículo? Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos de allá fueron a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él.
Aquí, digamos, no voy a hacer mucho énfasis porque, digamos, no hay mayor cosa, digamos. O sea, nos da la información de que vino mucha gente y si somos un poco así, digamos, y si ya estamos con el contexto del Éxodo, estamos hablando de Abraham, de Noé, como posibilidades, ¿no es cierto? No vamos a encontrar un parecido. ¿Ya? No vamos a encontrar un parecido. Tal vez el hecho de que se junten muchos, digamos, con la salida del pueblo, no sé, se me ocurre tal vez cuando salió ya el pueblo y se encontró después el suegro de Abraham, perdón, el suegro de Moisés, Jetro, que vino y todo lo demás, y vino como que más gente, pues, se me ocurre y tal. Pero, digamos, para avanzar un poco, ¿sí? Entonces voy a compartir de nuevo. Ahora, en el versículo 34, aquí fíjense, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, ¿ya? Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, ¿qué ideas tenemos aquí? Fíjense, y aquí es donde ya se va comenzando a poner más chévere, ¿cierto? Entonces, ¿qué ideas vemos acá? ¿Qué palabras, qué términos nos llaman la atención? Pastor. Vamos en orden, ¿les parece? Del principio. Salió Jesús. Salió, muy bien, ok. Caminó, les vio, ¿no es cierto? Una Ya. ¿Y qué vio? Más allá de que salió. Una gran multitud. multitud. Una gran, y aquí va a comenzar una cosa, multitud. Multitud, ok. ¿Qué más hay? Tuvo compasión de ellos. Exacto. Tuvo compasión de ellos. ¿Qué más? Y eran como ovejas. Eran como ovejas que no tenían pastor. Muy bien. ¿Qué más? Y les enseñó muchas. Les enseñaba. Les enseñó, pongamos el pasado, les enseñó muchas cosas. Ahora, ¿ya? Vamos a ver. Otra vez, con estos términos vamos viendo a qué se nos refiere, a qué nos parece, ¿ya? ¿A qué textos, a qué eventos nos refiere esto? Hay una gran multitud, hay Dios que tiene compasión, parece ovejas que no tenían pastor y les enseña muchas cosas. ¿Qué eventos? ¿Perdón? Éxodo. Al Éxodo. Muy bien, al Éxodo. Porque era una gran multitud. Y Dios tuvo compasión de ellos, por eso los sacó de esclavitud. Ajá. Eran ovejas que no tenían un pastor, por eso el Señor les enseñó su Torá, les dio mandamientos. Ok, muchas cosas. Entonces, fíjense ustedes. Ahora, vamos a ver. Entonces, primero, que aquí llama, vamos por partes, fíjense, ¿ya? Por eso les decía, aquí no importa si no avanzamos mucho, quiero también centrarnos más que en el contexto, en el contenido, quiero que veamos el método, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer? Esta es una de tantas, ¿ya? Entonces, fíjense. Primero que nos dice que hay una gran multitud. Hay una gran multitud. ¿Esto a qué nos recuerda? Precisamente al momento del Éxodo, que salió un goy. ¿Se acuerdan? Salió un gran goy. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, un gran goy. O sea, una cosa, pero enorme y si ustedes quieren, hasta un poco caótica. ¿Ya? Un poco caótica antes del paso del Mar Rojo y todo lo demás, antes de que se organicen en el Sinaí, como tal, como tribus, que tal. Hay una gran multitud. ¿Ya? Gran goy. Después tuvo compasión de ellos, se entiende, digamos, no hay mucha relación, por su amor, por su brazo extendido, lo sacó de Egipto y tal, ¿no es cierto? Ahora, el centro de todo está aquí. Eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Ok? Ahora bien, perdón, ¿alguien tiene el micrófono activado? Ok, ahora sí. Entonces, ovejas que no tenían pastor. ¿Alguien se acuerda de un versículo en donde, un pasaje en donde aparezca esta frase, ovejas que no tenían pastor, u ovejas sin pastor? ¿Alguien se acuerda? Bueno, aquí tengo la concordancia. ¿Qué dice? No Por importa, parece estar... ejemplo, Primera de Reyes 22:17. Ok, ¿cuál más?
Segunda de Crónicas 8:16, que me parece que debe ser el mismo pasaje. Y Zacarías 10:2. Ya. ¿Alguien tiene otro pasaje que no sea estos? Y Mateo 9:36. Mateo, bueno, aparte de donde se repite el pasaje de los reyes. ¿Alguno que no sea de Crónicas o de Reyes? Que tiene sentido, ya lo vamos a ver, pero hay una En vez que aparece. Isaías me parece, o en Ezequiel. En Isaías también hay otra, ¿no es cierto? Pero hay una anterior. Para eso están las herramientas. Busquemos ahí concordancias, ahí todo. Veamos en dónde aparece. Ya, les adelanto para ganar tiempo. Pueden buscar números 27, 17. ¿Qué dice? ¿Ya? Yo también lo voy a buscar acá. ¿Alguien le tiene números 27, 17? Dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Exactamente. Ahora, si lo leemos desde antes, está precisamente hablando Moisés al Señor pidiéndole que Dios levante a un hombre, y fíjense, si lo leemos desde el 16, dice, ¿no? Entonces, de 15, entonces respondió Moisés al Señor diciendo, ponga el Señor Dios de los ánimos de toda carne, un varón, ¿no es cierto?, sobre la edad, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la edad, la congregación, del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. ¿Ya? Y fíjense la respuesta. Y el Señor dijo a Moisés, toma para ti, tajleja, toma para ti, ¿a quién? Yehoshua. A Yehoshua bin Nun. Fíjense ustedes. Y aquí hay un tema bien importante. Sí, no sé si ya lo conectamos. Entonces, fíjense porque esta búsqueda de pistas nos llevaba todo al momento del éxodo. Entonces, si bien se pudo relacionar con lo de Abraham y si bien se pudo relacionar con lo de Noé por la barca, ¿ya? Fíjense que en realidad al dónde estaba llevando es a este punto en donde se presenta por primera vez esta frase de como ovejas que no tenían pastor o como ovejas sin pastor. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer el énfasis. La primera vez que aparece esta frase está ahí en números 27, 17. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el énfasis? Fíjense ustedes. Moisés va a morir, ¿no es cierto? 27, 17 de números. Moisés va a morir y Moisés intercede ante el Señor para que su pueblo, el pueblo de Dios, no quede a su voluntad, sino que Dios se provea de alguien que les guíe. Y a esa persona que les guía, para que no se queden sin pastor, ¿no es cierto? Y ese pastor que Dios determina, en su momento, en números es Yehoshua bin Nun. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que aquí ya cuadra la cosa. Y vemos que está hablando de este pasaje, en donde han pasado el Mar Rojo y el pueblo estaba como ovejas sin pastor. ¿Qué significa como ovejas sin pastor? ¿Qué significa? Ahí nos podemos apoyar de la referencia que decía Carmita en Primero de Reyes. ¿Ya? En Primero de Reyes, si lo le puede decirnos de nuevo, Carmita, ponerle de pronto en el chat cuál era el pasaje. No me acuerdo, Primero de Reyes. 22:17. 22:17. El pasaje, antes de que nos ayude leyendo, Carmita, el contexto es de que estaba este rey, ya se me fue, Sofonías, ¿cómo es? Bueno, el rey de Israel hace pacto con el rey de Judá y consultan a los profetas de la época si es que pueden salir a la guerra. Y entre todas estas cosas, el rey de Judá le dice, no hay un profeta un profeta del Señor que te dé un buen veredicto. Y él le dice, sí hay uno, es Micaías, pero me cae mal, porque siempre que le pido consejo me dice cosas negativas. Y primero consultan al montón de gente, al montón de profetas que le decían lo que quería oír, y le decían que iba a ganar, que iba a destrozarles y todo lo demás a sus enemigos. Y el rey de Judá le dice, llámale nomás al Micaías, ya un profeta del Señor. Creo que Y era el rey Josafat. Josafat, Israel. muchas gracias. El rey de Josafat, exacto, de Israel, y el rey, ya no me acuerdo, de abajo, el de Judá, exactamente. Acab debe ser porque era el Acab, tiempo de Elías. exacto, Acab
Acab el rey de Israel y Josafat el rey de Judá. Exactamente. Entonces, Josafat le dice, llámale nomás a Micaías, ¿cierto? Que nos diga, y Micaías le dice, yo voy a decir solo lo que el Señor me diga, ¿no es cierto? Y en un principio le dice, sí, tú vas a ganar y todo lo demás, y el rey Acab se enoja y dice, ves, me está diciendo le dice, eh, por favor, dime ya lo que dice el Señor, ya dime. Y si Y leemos desde el 15, Micaías le dice, ahí está, gracias, Carmita, desde ahí dice. vino pues el rey y le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o le dejaremos? Y él respondió, sube y serás prosperado, y Hashem la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Hashem? Entonces Micaías dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Hashem dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en Shalom. Y el rey de Israel dijo a Josafat, aquí estamos algo raro, ¿no? No te lo había, entonces Josafat era el rey de Judá, perdón, Margarita. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, claro, acá era del norte. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra del Señor, yo vi a Hashem sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Hashem dijo, ¿quién inducirá a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Sí, hasta ahí. Gracias, Carmita. Entonces, para no despistarnos, porque después finalmente terminan yendo a la guerra y les va mal. ¿No es cierto? Entonces, bueno, aquí el tema es que ahí aparece otra vez en este relato esta frase, ovejas que no tenían pastor. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Fíjense ustedes, está relacionada ahí, me llama mucho la atención, porque aquí la solución que les dan los apóstoles, ya delatándonos de la historia, es que cada uno se vaya a su casa. Fíjense, o sea, había un tema de libertad, entre comillas. O sea, cuando no hay pastor, la gente está en la libertad de irse cada uno a su casa. Y eso, en un término más profundo, significa que cada cual puede hacer lo que bien le parece. ¿Me explico? O sea, no tienen obligación con. ¿Me explico? Ahora, fíjense ustedes. Aquí aparece una vez más esto de no tenían pastor. Son como ovejas que no tienen pastor. ¿Ya? Ahora bien, volviendo a lo de acá, nos damos cuenta y, digamos, volviendo y retomando lo de números, resulta que el contexto inmediato ahí es de la sucesión de Moisés a Josué, hijo de Nun. Ya sabemos que Josué, en hebreo se dice Yehoshua, que es el mismo nombre del Señor Jesús que nosotros conocemos. Y por eso, fíjense que ahí viene este tema de que les enseñó muchas cosas. ¿Ya? Porque ¿quién enseñó muchas cosas al pueblo? En un momento, Moisés. ¿No es cierto? Moisés fue el que enseñó muchas cosas al pueblo. Pero el tema de que para que no sean como ovejas sin pastor implica que Moisés como tal no necesariamente está, sino que está hablando de un tema de transición. Por lo tanto, aquí lo que está hablando es de la transición de Moisés a Josué. A Yehoshua voy a poner para que se nos haga más fácil. ¿Ya? Pues está hablando de la transición de Moisés, de la Torá, de la transición de la Torá con Moisés a la Torá con Yehoshua. Si nos damos cuenta. Y fíjense, aquí entonces lo que resalta es pues la figura del pastor. Y lo que quería decir, y por eso también me sirvió mucho, es que la figura del pastor tiene dos matices. Nosotros pensamos, o por lo general se suele pensar en el pastor, en la figura de pastor, tal vez por la impresión que tenemos de cómo se ha entendido el pastorado en nuestros tiempos, ¿ya? Pero bíblicamente hablando, el pastor tiene que ver con dos cosas. La figura bíblica del pastor, ojo, del pastor, quiero decir, de la figura de Dios como pastor, porque acuérdense que aquí el único pastor es el Señor. Entonces, una, la figura del pastor tiene que ver con el rol de maestro, ¿ya? Y por otro lado, de rey. ¿Ya? Entonces, esto, fíjense, la figura de maestro
se la ve clara cuando dice, y les enseñó muchas cosas. Moisés, la Torá, el Pentateuco, la enseñanza. Y la figura de rey. Yahushua. Me explico, la figura de rey ahí está implícita en lo que leímos en Crónicas en Reyes. Porque dice, aquí te mostraré que yo vi al Señor sentado en su trono y sus ejércitos a su diestra y a la izquierda. Y eso es una figura de rey, sentado en su trono. Es el rey. Y también ha hecho referencia a ovejas que no tenían pastor. Entonces, fíjense, por un lado, ovejas que no tenían pastor, la figura del pastor tiene que ver con, o sea, esto se puede entender, ovejas que no tenían enseñanza y ovejas que no tenían rey, que son dos aspectos muy importantes que tiene todo hijo del Señor, todo hijo de Dios. Tiene un pastor, es decir, tiene una buena enseñanza y tiene una autoridad. Josuecito, te puedo leer Zacarías también. ¿Cómo dice? Zacarías 10. Ujú, Bueno, voy a leer desde el 1, en realidad es en el 2, ¿no? Dice, ujú, pedid a Hashem lluvia en estación tardía. Hashem hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. 2, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los ujú. pastores he encendido mi enojo y los castigaré a los jefes, pero Hashem Sebaot visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como caballo de honor en la guerra. De él saldrá piedra angular, de él la clavija, de él arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Hashem estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Yo fortaleceré la casa de Judá, guardaré la casa de José, los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Hashem su Elohim, los oiré y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrará su corazón, se gozará en Hashem. Y los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien, que los esparciré entre los pueblos, aunque en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Ujú. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto y yo los fortaleceré en Hashem y caminarán en su nombre, dice Hashem. Vale, gracias, Carmita. Entonces, fijémonos, ¿no? Una vez más, cuando aparece la figura del pastor, aquí, por ejemplo, en lo de Zacarías, está haciendo más énfasis a la función de maestro, No, ¿no? A la función de rey, y es más una característica de rey guerrero, ajá, de rey guerrero. Y fíjense, qué es lo que quería decir precisamente. Pastor, entonces, tiene que ver con un primer rol de maestro, que viene siendo Moisés, y la segunda, de rey guerrero, que viene siendo la figura de Yehoshua, que es lo que estamos viendo precisamente en el libro de Josué. Fíjense, ¿ya? Entonces, como vemos, aquí el tema, por eso es bien interesante entenderlo en el contexto de Éxodo. Y por eso se ve que esta carta, este texto, trasciende el tema histórico. O sea, no solo nos está contando un milagro de que Dios de comer a mucha gente, está dándonos mucha información de cómo relacionarle, o sea, nos está enseñando de cómo el Señor Jesús es el pastor de Israel. ¿Qué significa? Que es maestro y que es rey guerrero. ¿Ahorita en qué rol estaba? maestro. Como maestro, por eso les enseñó cosas. No habla de que les congrega para la guerra y sale, una vez más. Aunque de alguna manera cuando antes les había dado autoridad para el tema de guerra espiritual y ellos también estaban contentos por eso, ¿no? Pienso yo que les hace volver a la doctrina, ¿no? Sí, pero no solo la guerra, pero tienes que hacerlo conforme a mi enseñanza. Ajá, exacto.
que digamos, ya en la práctica van de la mano, ¿no es cierto? Correcto. Pero digamos, con el Señor, digamos, es más fácil identificarlo en sus dos etapas. Ahorita el Señor está como maestro, o sea, para que fijemos. Y también hay una cosa interesante, fíjense ustedes. Aquí esto es un relato o una puesta en práctica también del Salmo 23. ¿Te acuerdan el famoso Salmo 23 cómo comienza? Sí. Hashem Roí, ¿no es cierto? Adonai Roí lo Es mi exalto. pastor. El Señor es mi pastor, no estaré faltante. Fíjense, o sea, si solo lo vemos con esto que acabamos de ver ahorita, mire que trasciende el tema. Ya no es solamente un tema bonito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Confortará mi todo lo demás. No, lo que estamos diciendo es Hashem, el Señor, es mi maestro y mi rey guerrero. Fíjense, estamos haciendo referencia a la primera y segunda venida del Señor. Por eso es Amén. que por eso es que el Salmo 23 no es un salmo como de consuelo, solamente así de cuando estemos tristes y acordémonos, estamos pasando por necesidad, que sí, pero en realidad el Salmo 23 es muy potente porque adquiere ya con todo lo que vamos a ver ahora, y Dios mediante creo que la otra semana ya, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas cosas de que este Salmo 23 tiene un sentido más bien a futuro. Está describiendo la primera y la segunda venida del Señor. Y describe al Señor en su rol de maestro y de guerrero. Porque por un lado me dice, me hace sentar en valles, me enseña junto a aguas de reposo, tal. Mira, en reposo les aparta. ¿Me explico? Y por otro lado dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Eso qué es? Rey guerrero. Fíjense, ¿eso qué es? Primera venida y la segunda. Me explico, es una cosa hermosísima verlo esto de la alimentación de los 5.000. Por eso es que al final, ya cuando Dios mediante, no sé si este año alcancemos, pero cuando lleguemos a Marcos 7, a Marcos 6, cuando después de que pasa el Señor camina sobre el agua, dice aquí en Marcos que ellos se asustaron porque no entendieron lo de la alimentación a los 5.000. ¿Ya? ¿Y qué había que entender de la alimentación de los 5.000? No solo que el Señor puede dar de comer a un montón de gente, que puede multiplicar la comida. No es eso. Lo que tenían que aprender y lo que se aprende de acá es que el Señor Jesús es el pastor del pueblo. Y la figura, para que veamos que esta figura trasciende, ¿no? Cuando hablemos de que el Señor es el pastor, no estamos hablando solamente de la figura literalmente del que tiene un callado, un palito, y tiene unas ovejas y está ahí viéndoles, dándoles de comer, ¿ya? Si no, o si se quiere, la metáfora tiene que ser completa, ¿ya? El pastor, ¿qué hace? A la vez que busca un lugar apto para que coman, crezcan, beban, se sacien, descansen, también está pendiente de defender a su pueblo, defender a sus ovejas. Ahí el tema de dejó a la una, a las 99 por la una, de defender cuando viene el lobo, cosas por el estilo. ¿Ya? Fíjense, en el pastor está estas dos cosas y por eso es que aquí se explicita. ¿Ya? Moisés fue una especie, fue por un lado pastor, porque fue más bien maestro, profeta, lo que llaman. Por otro lado, Yehoshua fue el sucesor, que ya no fue tan maestro, pero sí fue más guerrero. Y en Moisés y en Josué están estas dos funciones de pastor. ¿A quién más también se le llama pastor? A David. A David en algún lado también se le llama el pastor de Israel, y él fue el rey. Lo mismo. Entonces, fíjense que lo que hay que aprender de acá, por eso les quería decir, vamos pasito, por versículo, buscando palabritas, y vean cómo es que se va guiando. Ya les digo, y yo pude haber comenzado y nos ahorrábamos un montón de tiempo diciendo, verán, aquí de uno lo que importa es el versículo 31, el tema de que no tenían pastor, y el pastor es del maestro, es del rey. Te explico. Pero la intención no es solo dar el pescado, sino también que aprendamos a cómo es que trabaja la escritura. Cómo es que se pesca. Exacto. Entonces, fíjense, esta es una forma. A lo largo de otro tiempo hemos visto algunas otras, pero este es un buen ejemplo de cómo ir como literalmente pescando. De a uno a ver qué pasa, que me parecía que hablaba de Abraham, parecía que hablaba de Noé, parecía que habla del Éxodo, y sí, tiene más que ver con el Éxodo. Y después fuimos esto me recuerda al Salmo 23. Y fíjense cómo se cohesiona toda la cuestión. ¿Ya? Entonces, fíjense, tiene que ver con la figura del pastor.
Entonces, si el pueblo, si Jesús les ve que son como ovejas que no tienen pastor, eso quiere decir que el pueblo, sin el Señor ahí presente, no va a tener ni enseñanza ni quien les defienda. ¿Me explico? ¿Puedo Ni quien hacer les una hable. pregunta? Claro que sí. ¿Cómo podríamos aplicar esto mismo cuando Dios dice, por ejemplo, que el esposo en la casa es el pastor? ¿Dónde dice eso? Como tal que es el O pastor. sea, pues bueno, debe cuidar de su esposa, ¿no? Pastorear. O sea, no dice estrictamente, tienes razón. Pero bueno, la verdad me vino esto al versículo de Efesios donde dice que es que a mí me quedó impactada la enseñanza de, creo que es de McDowell, Josh McDowell, cuando él decía que descubrió el concepto de amor en Efesios, cuando dice que el varón debe amar a su esposa y Como Cristo dice María. que nadie que se ama a sí mismo pues se maltrata y el que se ama es, sustenta y cuida. Mm, Entonces, el sustentar, el dar de comer, pastorear, enseñar, Moisés, y el cuidar es la vigilancia de que no venga el lobo y arrebate. Entonces, el rey guerrero, ¿no? ujú, Entonces, la forma de amar es igual que la del pastor, es lo que quería decir, en el punto de que es maestro, enseña y también es el rey guerrero. ujú. O sea, algo así quería relacionar, ¿no? Quería ver cómo lo ves en ese sentido, pero eso es lo que yo veía. Claro que sí. Creo que sí. Ahora, nada más, digamos, como para separar, digamos, el aspecto, porque hay un problema terminológico ahí. Y es el asunto que cuando aquí, es como, por ejemplo, fíjense, es como cuando en Juan 10 capítulo 10 se lee esto de yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, el buen pastor, ¿no es cierto? Por el término pastor y por la figura que se tiene de pastor, se piensa a veces que el buen pastor da su vida por las ovejas, entonces el pastor de la congregación tiene que estar dispuesto a hacer lo mismo. ¿Me explico? Entonces resulta que hay un problema, como les decía, de ese tipo. Es un problema de ese tipo, de que se confunde a veces los términos. Ahora, lo que dice Carmita es cierto, lo que dice Carmita es cierto, y creo que hay un versículo que es más simpático, digamos, creo que digamos, no es que este no cuadre, pero que también se entiende más bien con la relación de hogar. Y es el de Génesis 2, bueno, se me ve el número, pero es De cuando guardar el precisamente huerto y y vigilarlo. vigilarlo, exactamente. Ajá, es lo Que es un mismo. tema, es la misma idea, solo que ahí, digamos, está más relacionado, se lo puede, creo yo, también se puede aplicar al Señor y demás, pero ahí es como que más claro el tema de que sí es al padre de familia, al hombre, pues, con su mujer y demás, con su huerto. Bien. Ujú. Sí, pero no está mal, digamos. O sea, y es a lo que estamos llamados los varones, los cabezas de hogar, a ser maestros y protectores en ese sentido. Sí, es una tarea muy, O sea, muy... labrar el huerto como relacionado con el maestro, ¿no? Con el que enseña, con el que pone la Torá como base y el vigilar lo mismo, ¿no? Es una vigilancia de que proteja al león rugiente que anda buscando alrededor a quien devorar. Y por Ujú, ahí a Adán se le descuidó y entonces Eva fue devorada, ¿no? Y después exactamente. ella le devoró a él, si es que se puede decir así, ¿no? Claro, el pecado les borra a los dos. Es, Así es, exactamente. Entonces, fijémonos, gracias, Carmita, cómo es que funcionan las alegorías. Y fíjense que precisamente esa es la, la bondad, digamos, de estudiar así la palabra, con este método, de buscar palabras, cositas que se comparen, que nos lleven a otros lados de la palabra. Porque una vez que dominamos el concepto, ya vemos que está hablando de amor, como decía Carmita, del concepto de amor, de proteger, de cuidar, nos lleva a Génesis, ¿me explico? ¿Ya? Esa bondad tiene esta manera de estudiar la palabra. Entonces, fíjense, nada más para ver aquí, pastor de Israel, ¿no es cierto? De Israel. Entonces, esto, para que quede cimentada, la idea tiene que ver con el rol de maestro, ¿no es cierto? Y con el rol de rey guerrero. ¿Sí?
para que no nos olvidemos. ¿Sí? Tiene que ver con estas dos cosas. Pastor de Israel, la figura de pastor del pueblo, tiene que ver con esto. Y esto se relaciona con el Señor Jesús en específico, con su primera venida y la del Rey Guerrero con la segunda. ¿Sí? Fíjense ustedes. Y eso básicamente es lo que les dice el Señor que tenían que aprender de acá. ¿Ya? Fíjense ustedes. Ovejas que no tenían pastor y el kit de todo, como se dice, el centro de todo, estuvo en la palabra pastor. Y lo que quiero nada más como para dejarlo ahí y la siguiente semana ya continuamos, porque ya va siendo hora, ¿cierto? Es que notemos cómo es que llegamos a esta conclusión a partir de una frase que nos conectó con números, con el contexto de números y cómo eso se ve acá. ¿Ya? Y que ya les digo, esto se logra, primero, aprovechando el sentido literal del texto, ¿ya? El sentido literal del texto, o sea, de enterarme qué pasó, ¿no es cierto? De saber qué pasó, y pasamos de eso a un detenerme parte por parte para ver a dónde me va guiando, como si fuera una búsqueda de pistas chiquitas que el Señor nos va dejando para que después con las pistas armemos un panorama más grande. Y entonces aprendemos qué es que nos quería decir. Y fíjense, cuando lo vemos así, entendemos la esencia del asunto. Y no es solamente el tema de que el Señor nos da de comer. De alguna manera, ya les digo, como decíamos la otra vez, ¿no? Vean, a menos que seamos realmente nuevitos, sí, nuevitos, va a ser muy complicado que no sepamos que el Señor es nuestro proveedor, que no nos va a dejar sin sustento y sin abrigo. ¿No es cierto? A menos que seamos totalmente nuevitos o que nos hayamos olvidado alguna cosa, pero digamos, esas cosas por lo general se saben, ¿ya? Y fíjense, este texto es muy, muy importante precisamente por eso. Y creo que hasta por eso, narrativamente, el escritor de Marcos hace un paréntesis para que como que tomemos aire un ratito y después nos concentremos de lleno en esto. ¿Ya? Sí, fíjense una vez más. Entonces, lo que quería una vez más es decirles, es a la vez que vamos descubriendo algunas cositas, ver también un poco de cómo se llega a eso. Porque les digo una vez más, para mí hubiera sido más fácil si tuviéramos avanzado tal vez más versículos con el tema de decirles, miren, aquí lo importante es el pastor de Israel, vamos a números, leemos aquí, leemos acá, esto se entiende así, así, asado, y de una. Pero, bendito Dios, tenemos un poco más de tiempo, es otro entorno. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros adquiramos también estas herramientas para poder desenvolvernos cuando nos aproximemos de la escritura. Ya les digo, y ojo, esto, fíjense ustedes que es una forma, como se diría, un poco más avanzada de estudiar la palabra. Y por lo tanto merece mucha madurez. Ya les digo, y no es simplemente, no es solamente cuestión de lanzarse por buenas gentes a buscar con qué se parece. Es que aquí aparece la palabra oveja, vamos a ver dónde aparece la palabra oveja en la Biblia. Ya me explico, no es tan así. Hay que tener, digamos, el sentido, estar los ojos bien abiertos a ver a dónde va saliendo. Y por eso hice el ejercicio de ir palabra por palabra, versículo por versículo, ver con qué se relaciona, a qué nos suena, hasta que arribamos a este versículo y ya dimos con el clic. ¿Me explico? Entonces, fíjense que no es nomás, como a veces se pretende o se piensa, ¿no? Que es de que, como aquí dice luz, entonces voy a ver todos los lados donde dice luz, y entonces ahí trato de formar una cosa que tenga sentido. Y no, fíjense que aquí esto no fue necesario darle un sentido, ¿no? Así como que forzarle o armar algo para que tenga, sino que simplemente cuadró. Simplemente uno encuentra el asunto, me relata acá, Éxodo, pum, números, ovejas sin pastor, el relevo, tal, maestro, rey guerrero, Moisés, Josué, la enseñanza, todo cuadro. ¿Me explico? Ya, y esa es la forma en cómo esto cuadra cuando se hace estas comparaciones. Ahora, les anticipo, la siguiente semana vamos a ver en cambio que si bien esto cuadra, si seguimos viendo, hay otras cosas que no cuadran por nada, con el mismo relato. Y eso, cuando a veces no cuadra, no necesariamente hay que desechar la idea, sino que hay que ver que a veces cuando no cuadra o no se
no se compagina, si no hay una correspondencia igualita, no hay una semejanza así idéntica, perfecta de las cosas, no necesariamente es malo, sino que a veces cuando se dan ese tipo de cosas es porque hay un plus o el nuevo ejemplo ha dado un paso adelante o quiere dar otra perspectiva de lo que ya se sabe, que también se encuentra en este pasaje. ¿Sí? Entonces, dicho eso, ya voy a dejar de compartir la pantalla y no sé si tenemos preguntas por ahí, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que ha sido bueno. ¿Sí? Así que si no hay preguntas, Dios mediante, nos quedamos aquí en el versículo 34. Fíjense un poquito, que ya les digo, han sido 5 versículos. Ya, no, es como se suele decir, no, es poco por trabajo honesto. Es más bien poco en cantidad, digamos, pero la idea, como les digo, mi intención no es solamente hacer un discurso de lo que se puede encontrar o si ustedes quieren, de la revelación, de lo que se aprende. No, también la intención de lo que a mí me interesa es que aprendamos, que todos tengamos cómo se hace. ¿Ya? Porque ya les digo, muchos a veces se dicen en las iglesias, hermano, es que lea la Biblia, estudie la Biblia, es que lea. Y nunca se dice cómo. Entonces, para no cargarme y no caer en lo mismo, ¿no es cierto? La idea también es dotar de herramientas para que todos sepamos cómo es que se hace la cosa, cómo es una de las tantas formas. ¿Ya? Y ya les anticipo, esto funciona con este pasaje. No siempre va a funcionar con todos, con unos más que otros. Al menos quería aprovecharlo porque sirve para esto. Habrá otros en los que sirve también. Y por ejemplo, en los textos proféticos sirve un montón esta técnica. Entonces, es que alguien quiere estudiar Isaías o Apocalipsis, ya es imprescindible saber esto. Y así hacerlo con detalle y no solamente porque, aquí aparecen los reyes del norte, entonces, y se lanza, me explico. Ya, ¿qué es lo que a propósito, dicho sea, y solo de paso para ir terminando, se hace a propósito de las circunstancias que se viven actualmente? Alguien lee algo por Apocalipsis, que los del norte, que no sé qué, y enseguida se van al mapa, ven los del norte, hacen una cuestión y ya está. Y sacan su interpretación, sus conclusiones, todo más. Y no están así. Fíjense que nos ha merecido en 4 versículos al menos 1 hora, ¿no es cierto? Hora y piquito, para ver un poco más, con detalle, con calma, con detenimiento, ya les digo, con seriedad, con madurez, con compromiso, cómo es que se hace. Y no es solamente de decir, es que aquí aparece, y aquí también, y aquí también, y aquí también. Porque a veces con esas simples relaciones se termina con un monstruo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces fíjense que hay un orden, hay una cosa bonita y que llena. Además, sobre todo llena, porque uno termina diciendo, ya entendí. ¿No? Y eso a veces mi esposa me ha escuchado muchas veces decir aquí en la casa, estoy leyendo, estoy estudiando alguna cosa y de pronto suelto ya entendí. Y es por eso, porque eso se logra, digamos, y Dios concede cuando Dios precisamente habla. ¿Ya? Entonces eso les quería decir. Entonces, si no tenemos alguna otra pregunta, podemos ir terminando por ahí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, creo que no hay pregunta. ¿Sí? No, ok. Bendito Dios.